Hola, buen día. Antes que nada, feliz Domingo de Ramos a todos los presentes. Mi nombre es Enrique Moreno, profesor de Historia y ya pasado a retiro, como podría decir. Señor Intendente, buenos días, como así también a los señores concejales presentes, ¿sí? Al señor Director de Cultura, a los miembros del gabinete, a los respetados abanderados, escoltas y docentes que lo acompañan, a nuestra querida banda, dignísimo público presente. Bien, antes que nada quiero entrar en contexto. Yo hacia 1976 tenía 8 años, sí, y recuerdo, sí, el Mundial del 1978, el gol de Leopoldo Jacinto Luque a los franceses, casi cerca de media cancha. Por supuesto, la guerra de Malvinas. Yo en primer año, en aquel 1982, en la hora de inglés, me acuerdo que le preguntamos a la profesora, a la teacher, qué había pasado en Malvinas, ¿no? Porque era el momento álgido para nuestra nación en aquel momento. ¿Sí? ¿Qué había sucedido en las islas? Bueno, lo que pretendo transmitir ahora, bueno, son fruto de lecturas y análisis que uno va haciendo a través del tiempo. Es cierto, no estoy en una clase áulica ni dentro de un recinto áulico, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo por llegar a ustedes. ¿Sí? Y esta fecha me obliga por lo menos a remitirme y hacer un viaje al pasado. ¿Sí? Nos tenemos que ubicar en el contexto mundial donde dos superpotencias luchan por la hegemonía global con cada una de sus ideologías. Estados Unidos, un poco la banderada del capitalismo financiero y especulativo, y del otro lado la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Con su política también imperialista, socialista. ¿Sí? Y acá a nivel nacional tenemos pasado el primer gobierno de Perón, su segundo gobierno. Hay una historiadora que describe el panorama de aquel momento, María Estela Spinelli, habla de un ejercicio muy fuerte en la censura de los medios radiales. Se destaca un tal Alejandro Apol, secretario de Prensa y Difusión. Y hay una denuncia de algunos socialistas como Nicolás Repetto, que aboga por el cese de la propaganda y de las banderías políticas en educación, el levantamiento de la censura, la abolición de los carnets y fichas de afiliación para obtener cargos docentes. Me pareció interesante remarcar eso. Y el aspecto económico, el establishment liberal no ve con buenos ojos que la presidencia de Perón no ingrese al Fondo Monetario para entramparse en las deudas, yo diría, eternas más que nada. Y la historia se parece mucho a un juego de la física, acción y reacción, porque también se ve una reacción de la política que demoniza la figura presidencial. Hay difusión de panfletos, hay lamentablemente un reclutamiento de cuadros activistas antiperonistas y hay un fracaso de la política de reconciliación, lamentablemente. Hay otra fecha clave, fíjense, violenta, 15 de junio de 1955, el bombardeo a la Plaza de Mayo. Charly García, años después, saca un tema, No bombardeen Buenos Aires, como haciendo alusión a esa fecha luctuosa, donde dejó muchas víctimas civiles en la Plaza de Mayo, repudiable de todo punto de vista. Y hay una reacción de Perón en su severo discurso del 31 de agosto de 1955. Él decía, por cada uno de los nuestros caerán 5 de ellos. Y lamentablemente se avecinaba un nuevo golpe de Estado que prescribe al peronismo. Hay un decreto muy fuerte del 5 de marzo de 1956. La prohibición de elementos de afirmación ideológica o todo tipo de propaganda peronista. No se podía avivar lo que ellos decían, el dictador, y hacer vivas al régimen caído. Es decir, todas las expresiones estaban prohibidas en alusión al régimen depuesto. Y ahí uno lo que ve, observa que se arma una resistencia peronista buscando el regreso del líder exiliado.
¿Y qué pasa en el contexto internacional? Hay una fecha ícono, 1 de enero de 1959, la Revolución Cubana, que con el tiempo hay una orientación pro-marxista. Esto lo explico y perdón si estoy abusando un poco del tiempo. Carlos Marx sería un gran influencer en estos tiempos, no me cabe la duda. En su concepción de revolución, él sostenía una frase muy fuerte, que la violencia es la partera de la historia, ¿no? Él abogaba por la lucha de clases, de los sectores oprimidos, sobre todo el sector de la clase trabajadora. En un contexto del siglo XIX, porque él publica el Manifiesto Comunista allá por 1850, pero deja una fuerte frase que muchos grupos de jóvenes van a tomar hacia la década del 60. Y hay un contexto terrible de la guerra de misiles desde Cuba, donde casi estuvimos a minutos de una tercera guerra mundial. Y yo rescato que Albert Einstein le preguntan, ¿cómo usted se imagina que sería la tercera guerra mundial? Y él contesta, no sé, pero sí sé cómo será la cuarta, a palos y piedras. Es para imaginarse que en 1962 es una fecha que estuvimos a punto en la tercera guerra mundial. ¿Sí? ¿Qué hace Estados Unidos? Promueve la formación, hay una política de seguridad nacional, ¿no?, para ellos. Es decir, va a formar cuadros militares en la tristísima escuela de Panamá. ¿Qué le van a enseñar a los muchos cuadros militares? A torturar, a confesar y a actuar contra todos los movimientos insurgentes y guerrilleros. Es decir, se promueve la doctrina de seguridad nacional para que veamos en el contexto internacional. Es decir, que el país abanderado la libertad, la democracia y el capitalismo financiero no tiene escrúpulos para combatir a todo aquel insurgente que agarre la bandera del socialismo o comunismo. Ni siquiera respeta a Salvador Allende, el presidente chileno elegido democráticamente, y lo derrocan un 17 de septiembre de 1973. Son décadas violentas. Los seguidores del exiliado líder peronista, o mejor dicho, Juan Domingo Perón, forman cuadros violentos, como los Montoneros, y asesinan a Aramburu, que había provocado el golpe contra Perón, el 1 de junio de 1970. Irrumpe un grupo violento. También está el ERP, que significa Ejército Revolucionario del Pueblo, pro-marxista, para que nos ubiquemos en el contexto de violencia en aquella década del 70. Perón regresa un 20 de junio del 73, donde se observa mucha violencia en el 6. Grupos que no tienen reconciliación, los sectores derechistas e izquierdistas del movimiento peronista. ¿Sí? Tras un breve periodo de cámpora, como decía el axioma, cámpora al gobierno, Perón al poder, Perón impone a su esposa como compañera de fórmula. No tenía experiencia ni trayectoria política. Son elegidos el 23 de septiembre del 73. Y el 12 de octubre asume entonces la fórmula Perón-Isabel Perón. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué desafío para Perón? ¿Qué hacer con los que vigaban? Perón evita la patria socialista, ¿no? Fíjense que el 1 de mayo del 74, en la Plaza de Mayo, replica severamente al ala izquierda del movimiento, porque los montoneros decían: ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. ¿Y qué hace Perón? Reacciona, los ataca y los llama estúpidos, imberbes e infiltrados. Con ello los montoneros se retiran de la plaza el 1 de mayo, siguen actuando con violencia, y también actúa otro grupo, la nefasta AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Ya el 1 de julio muere Perón, ya casi octogenario, y queda, la vicepresidencia, su esposa, Isabel Perón. Una época de mucha violencia, faltaba experiencia la vicepresidente, y lamentablemente se consuma lo que conocemos como el golpe de Estado. Es decir, recién, fíjense, estoy llegando al 24 de marzo del 76, con el permiso de ustedes, viajando al pasado. Hay una fecha ícono antes, el 5 de febrero, durante el gobierno democrático, Ítalo Durán saca un decreto terrible para aniquilar la subversión y todo el movimiento insurgente, conocido como el Operativo Independencia. Décadas muy bravas y difíciles, señores, porque guay con que alguien tuviese una pareja que haya tenido antecedentes de ser guerrillero o guerrillera, o tener algún tipo de relación
¿sí? Seguramente corría riesgo su vida, si tenía algún panfleto de Che Guevara, o si tenía el libro de Evita, ¿sí? Es decir, era un contexto muy bravo, muy difícil, ¿sí? Y bueno, y tenemos así entonces que llegamos a esa nefasta fecha de 24 de marzo. Y voy llegando al final con la lectura de un comunicado que se emitió por Radio Nacional el 24 de marzo de ese año, cerca de las 3:30 de la mañana, que decía así, seguramente lo han escuchado. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento de las disposiciones y directivas que emanen de la autoridad militar. Un duro comunicado, ¿no? Y los militares aparecen ya no como restauradores y garantes del orden perdido, sino como los constructores de un nuevo orden. Y para lograrlo, las Fuerzas Armadas se propusieron la erradicación del enemigo. Te das cuenta que esto ya con la Triple A ya venía, así que muchos fueron exiliados cantantes, hubo persecuciones a estudiantes, abogados, mineros como Abelino Bazán, acá en nuestra Puna Jujeña, la maestra Marina Vilte. Es decir, hubo una época muy dura para quienes se oponían con la guitarra nomás, ¿no?, contra el gobierno y sus canciones de protesta. Días después entonces se conocen las primeras medidas de esta etapa conocida como el proceso de reorganización nacional. Cesan en sus cargos los jueces de la Corte Suprema, digo bien, fueron intervenidas las CGT, se elimina el fuero sindical, se suspende el derecho a huelga, se tomaron medidas contra el control personal de la administración pública que esté vinculado a actividades consideradas de subversivos. Se toman medidas contra los partidos políticos, se obliga a retirar los símbolos, enseñas, imágenes y cualquier otro signo de identificación del exterior de sus sedes. Ya para llegar al final, yo he tomado como referencia este librito del Nunca Más de la CONADEP. Hay un testimonio que me llamó la atención, el fragmento se llama Secuelas en los niños, y es el testimonio que está con el número 4178, es el legajo 4178 de Gladys, que dice que fue secuestrada en el año 1979, detenida en un centro clandestino y allí sometida a tortura pese a estar embarazada de 6 meses. De esas torturas, las más graves imaginables, fue violada, picañada, golpeada sistemáticamente y una vez ligeramente respuesta, de nuevo conducido al mismo tratamiento. Quedó en ella y en su cuerpo y en su psiquis una marca imborrable. Gladys decía, no podía conciliar el sueño, todo volvía a repetirse una y otra vez. Todo desde los alaridos de mis compañeros de infortunio hasta los míos propios. A los 3 meses de libertad nace en término normal su hijo Darío, pero como resultado de la tortura que sufriera su madre durante el embarazo, el niño acusa al poco tiempo un desequilibrio neurovegetativo que se conoce como hipoacusia bilateral. Hay muchos testimonios que son muy fuertes, inclusive para leer el libro, pero son testimonios que quedaron registrados en el libro CONADEP Nunca Más. Y bueno, ya para ir terminando, hemos tenido fechas íconos como el 10 de diciembre del 2023, 40 años de la restauración de la democracia. El 1 de julio de este año tenemos 200 años de haberse contraído esa deuda terrible como fue con la Baring Brothers, la financiera británica. Y a partir de ese momento constantes deudas y que se renegocian a intereses altísimos, ¿sí? Y lamentablemente uno tiene que pedir que saquemos fuerza donde no podamos. Y yo elijo creer, ¿sí? Ya sea Jesucristo, como este Domingo Ramos, o en alguna deidad como la Pachamama, o en la Menita del Cerro de Punta Corral, o de Aguachica, o en Dios, o en la deidad que uno crea, para creer y que se formen mejores cuadros dirigenciales en la democracia. Porque la democracia se cura con más democracia.
y que la historia nos sirva, ¿no?, para no repetir y que no se repitan esos viejos sucesos. Siempre es mejor creer en democracia y yo abogo por eso. Bueno, de mi parte nada más y gracias por escucharme. Tengan buenos días.